Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva, la emisión correspondiente a este miércoles, mitad de semana laboral, es el 7 de octubre y vamos a dar la bienvenida, la entrada a escena a nuestro comentarista, coanfitrión, es el académico, el periodista, el Benjamín del equipo, Alejandro Esteban. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Saludos a los maestros Radamés y Manuel y a nuestra teleaudiencia. Como siempre, un gusto, un placer inmenso interactuar con ustedes aquí en Puntos y Enfoques, modo virtual. Seguimos en cuarentena todavía. La cuarentena, como el toque de queda, entra en vigencia después de la última disposición del presidente a partir de las 9 de la noche, no a las 7 como era No antes. se confundan, hay toque de queda todavía. Entonces vamos a presentar a Radamés García González, que nos va a ofrecer el resumen de las noticias de las últimas horas más importantes, incluyendo el tema de las orquídeas, que vamos a comentar en detalle en breve. Muy bien. Adelante, Radamés. El resumen es el siguiente. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dice que donará su salario. Gabinete de Política Social elimina seguro médico internacional a altos funcionarios. Temístocle Montaz da explicaciones su comparecencia ante la Procuraduría General de la República. Dice que no constituyen una infracción legal archivo definitivo a 8 implicados en caso de Brecht. Hay un artículo muy interesante que yo invito a leer, nueva ley de residuos, lo bueno, lo malo y lo feo. República Dominicana presenta avances para alcanzar compromiso de acuerdo de París, que es el acuerdo sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre el cambio climático. Sí, el cambio climático. Sí. Acuerdo de París. Exactamente. Hay un interesante reportaje de la BBC sobre la zona en disputa entre Armenia y Azerbaiyán. Dice el artículo que es una situación horrorosa, pero que el mundo se mantiene como ausente de ese problema. También en la BBC News Mundo hay otro artículo muy interesante de cómo la Iglesia Negra en Estados Unidos puede inclinar las elecciones de Estados Unidos a favor de Biden, que por cierto... Influencia religiosa. Sí, sobre todo la Iglesia afroamericana, ¿no? En este caso. Pero también hay otra información sobre Joe Biden, de que le lleva ya 16 puntos a Donald Trump la última encuesta de hoy. Empezó a nivel nacional de Estados Unidos. A nivel sí. Sí, ha ido aumentando. Ha ido aumentando. Ayer 14 puntos y hoy aparece con 16 puntos. Porque se mantuvo por mucho tiempo entre 8 y 9 y 10. Sí, no, pero después del debate. Del debate ha aumentado y hay que ver si también esto que ocurrió con estas locuras de Donald Trump saliendo de su internamiento a hacer política en la calle, ¿no? También puede haber impactado en los sectores independientes, ¿no? Estados Unidos repatria 33 dominicanos que buscaban llegar a costa de Puerto Rico. Yo no sé para qué va la gente a Puerto Rico, Carlos, ¿eh? Bueno, el sueño americano, el puente. Porque en Puerto Rico las cosas están quizás igual o peor que aquí. Bueno. Peor, probablemente peor. Peor. La Organización Panamericana de Salud advierte sobre intensa transmisión de COVID-19 en el Caribe. Mira esto, bares y restaurantes cerrarán en las mayores ciudades de Escocia por el COVID. Y aquí de noche hay una situación difícil, ¿eh? Yo no sé si ustedes están observando lo que está pasando de noche. La falta de autoridad o la ingobernabilidad o el irrespeto ciudadano. Bueno, dicen compra... El desafío a la autoridad.
dicen compra orquídea en educación fue en el PLD. Y hay un artículo muy interesante hoy de Rosario Espinal, por quién votó más la clase media el 5 de julio. Este es un resumen, Carlos, bastante amplio. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y ahí tomaremos algunas noticias de esas para comentarlas, ¿no? Una panorámica del maestro Bien, Radamés. ahí está. Bueno. Yo sugiero que el primer tema, que es el tema que está en el tapete en las últimas horas, es el tema de las orquídeas del Ministerio de Educación. Y es el último escandalito, vamos a llamarle así, escandalito, la última situación enojosa, desagradable. Son pequeños incendios. Sí, que está afectando al gobierno y que puede preocupar a gente sensata que entiende que este gobierno no debería estar incurriendo en fallas infantiles y que tiene un problema de comunicación que ya se torna grave, no hay una línea oficial de comunicación hacia la población. Hay un presidente extremadamente comunicativo. Fíjense qué paradoja, un presidente cercano, hablativo, mañana va a dirigirse a la nación otra vez. Ha hablado con directores de periódicos, ha hablado con propietarios de medios, ha hablado con líderes de opinión, ha hablado con los influenciadores, ha hablado con productores de programas de radio y televisión, ha hablado con la gente que está en las redes, ha hablado con las comunidades. Entonces, pero el presidente parece andar en una onda y sus ministros, el resto del gobierno en la otra. O como que cada quien es una isla de poder, con unos ruidos tremendos, ruidos a nivel del partido y ruidos a nivel de la cúpula del partido y a nivel de la base del partido. Entonces, como que no es un tiempo para eso, sin que haya tenido una oposición política respetando la tregua de los 100 días. Porque el PLD, que no tiene moral para sacar la cabeza, está con el rabo entre las piernas, bien guardado, tranquilo. Pues no, de que saca la cabeza, la reacción del pueblo es terrible. Está muy callado. Y en la fuerza del pueblo es prácticamente casi un aliado en estos momentos, apoyando las acciones del gobierno más positivas. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces la imagen del gobierno se deteriora y surgen estos escándalos. O sea, algo que debe preocupar y provocar que alguien con autoridad pues comience a enderezar el rumbo, o que el presidente se zapatee y el que no esté en el carril adecuado pues que lo saque de la línea y comience Carlos, a sentar ejemplo. Esto de las orquídeas, porque hay un desmentido de Roberto Fulcar de que esa licitación se hizo en la pasada gestión. No es así. Eso puede ser cierto, pero es mentira. ¿Por qué? Porque hay un documento en las redes que tiene fecha 5 de octubre. 5 de octubre. O sea, 5 de octubre, o sea, fecha de antes de ayer, del lunes. Hace 2 días. Eso no puede ser. ¿Y ese documento qué expresa? La orden de compra, déjame buscarla aquí. Si yo pudiera, es que tengo a Gaby y que a veces hay un problema de comunicación. Lo que tiene que el ministerio explicar es las rutas, si por ejemplo esa licitación se aprobó y entonces el día 5 se emitió la orden de compra final, la ruta y claro, el proceso. El proceso. Porque el proceso de licitación toma a veces un buen tiempo, ¿no? Sí, se aprueba la licitación. Pero de todas maneras lo que hay que ver, Carlos. Pero de todas maneras se echó para atrás, ¿eh? Se echó para atrás, ¿eh? Ahora, lo que necesitan los ministerios es bastante sentido común de sus funcionarios. Es decir, en ese proceso, o sea, la dirección de compra del ministerio, cuando ve eso, que llega 700,000 pesos en orquídea, en este contexto, tienen que obrar con sumo cuidado en todos los ministerios. Tienen que ayudar, y como ha mencionado Carlos, ver esa línea estratégica, saber que tienen los ojos encima en estos momentos de la sociedad que está crispada. Entonces, evitar. Es todo lo que haya sido gestionado desde una administración pasada en los ministerios debe de disparar alarmas. No lo pueden dejar correr porque se genera el escándalo y ya después hay que recogerlo. Pero fíjense que en el día de ayer se produjo otro pequeño escándalo, pequeños incendios que son atisbos
que son advertencias. Con el Ministerio Vamos a decir que son Defensa, conatos. Vamos a poner el nombre conatos. que lo están apagando con la suela de un zapato ahora mismo. Está bueno eso. Con la suela de un ¿Cómo zapato, ¿Cómo dice, eso, Alejandro? ¿Cómo eso, Alejandro? Esa es una frase que la replicó Pepín Corripio y se le atribuye a Juan Bosch, que cuando un incendio es pequeño, usted lo puede apagar hasta con la suela de un zapato, pero no lo puede dejar convertir en un gran incendio porque tiene que traer los bomberos, equipo pesado y demás, y hace una destrucción. Entonces, lo del Ministerio de Defensa con la asignación de los 4 seguridad a un periodista, eso generó una avalancha de opiniones en contra. Que coincidió con la sustitución de ese periodista como cónsul. Cancelado, sí. Cancelado. Pues, es lo que dice Carlos, hay que integrar, porque por un lado se cancela esta persona de manera correcta porque no estaba haciendo su trabajo, pero por el otro el Ministerio de Defensa le asigna a 4 familiares de él, militares, incluyendo 2 de sus hijos, como su seguridad. Entonces, es esa dicotomía, esa falta de sintonía entre algunos sectores del gobierno que hay que integrarla, porque hasta el momento son pequeños incendios controlables, pero no los pueden dejar convertir en situaciones mayores. Entonces, yo le envié a ustedes para que vean el documento, pero tengo más documentos. La convocatoria a la licitación está firmado por oigan qué nombre tiene quien la firma, con fecha 5 de octubre, la convocatoria compra menor, o sea, es en este gobierno, no pueden estar de mentirosos tampoco, porque eso grita más. ¿Quién la firma? Esteban del Rosario, así se llama. Pero director cuidado, general. Pero no es periodista, ¿no? No es periodista. No, del Rosario, director general administrativo, y tiene el logo del Ministerio de Educación, ahora bajo el esquema de el nuevo gobierno. La nueva imagen institucional. Yo le estoy enviando a ustedes todo el expediente de eso con fecha de antes de ayer. ¿Cómo usted me va a decir? Y si usted va a la página ahora, todavía está tarde, usted iba a la página del Ministerio de Educación, en la red estaba la publicación de la convocatoria al concurso para la compra menor. Y usted lo tienen ahí. Nada más te pasé esos documentos que deben ser de mucho interés y valiosos para ti, excepto que estos documentos sean falsos y que alguien haya tenido la osadía de colocar en la red una serie de documentos en cadena muy bien compactados y con una línea muy definida que usted le ve la verosimilitud. Es difícil de, oye, porque una copia, una falsificación perfecta. O sea, no puede ser que sea todo tan bien ordenado, y nadie ha desmentido esos documentos. Y los documentos tienen fecha de ayer, entonces es una excusa que ni siquiera debió el ministro, es una torpeza del ministro, si en la declaración que le atribuye el Nacional de ahora, él es que está diciendo que eso correspondió a la gestión pasada. Debió poner a un funcionario menor a decirlo, para él guardarse y reservarse la última carta para salirse debajo de la patana. Bien, pero yo es que no tenía que protegerse de esa manera, Carlos. Lo que tenía era que proceder a limpiar esa basura. Bueno, pero la decisión es que ya se echó para atrás. Bueno, pero usted, en echarlo para atrás, usted no puede echarle la culpa al otro de que eso es de la gestión pasada, si tiene fecha del lunes. Se echa el para problema atrás, comenzó no el lunes. Esclareció el hecho, tal como tú lo estás haciendo. No se esclareció quién fue el culpable de eso. Esa es la ruta que hay que mira, lo que hay que hacer. Radamés, ve los documentos, Radamés, que están ahí. No, mira, yo estoy bastante claro en lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es que dar una explicación para ver cuál es la versión definitiva, porque hay 2 versiones, una la que da Roberto Fulcar y otra la que aparece en las redes sociales. No, y la que da los documentos, la versión de los documentos que son más creíbles, desmienten a Fulcar. Pero hay que ver quién la hace, porque en las redes sociales se publica de todo. ¿Hay alguna institución que se responsabiliza de esos documentos? Nadie se responsabiliza, pero
pero los documentos son filtrados. Lo que hay que ver si los documentos son auténticos o no. Hay que averiguar quién los sacó del propio Ministerio de Educación. Pero porque exacto, los documentos aparentan ser auténticos. Entonces, como nadie se responsabiliza de eso y no con una filtración, lo que hay que hacer es una aclaración, hay que investigar eso realmente. Sí, pero por ejemplo, ¿el documento es auténtico o no? Lo primero que yo quisiera saber que me diga si son auténticos. No sé si lo es. Lo que te quiero decir, Carlos, es que eso hay que investigarlo bien y dar una explicación transparente a la sociedad. Es decir, Fulcar da una versión y entonces, a partir de unos documentos que aparecen en las redes que fueron filtrados, tú entiendes que hay otra situación. Entonces, yo lo que creo es... El escándalo es el monto y el motivo, es un gasto superfluo. Y además abusivo, las orquídeas son a 3,000 y pico de pesos. A mí me encantan las orquídeas, pero son muy caras y por eso no las compro. Las orquídeas son muy caras. Pero estas son súper caras. No, pero son súper caras. Bueno, lo cual indica que ahí pudo haber un manejo, ¿verdad? Oye, entonces... el precio de las orquídeas, arreglos florales de orquídeas blancas, arreglos con 3 orquídeas cada uno, y el precio unitario del arreglo, con 3 orquídeas cada arreglo, es de 10,300 pesos la unidad. Sí. Se solicitaron 41, tiene un ITEVI de 1,854, con lo cual el precio del paquete es 12,154, y el total de ese primer renglón es de 498,314 pesos. Luego hay otros arreglos de orquídeas blancas, con 7 orquídeas cada uno, 5 unidades, ese suma 91,000 y pico. Otro arreglo base para los arreglos florales, ahí son 70,000 y pico de pesos. Base cilíndrica de cristal, son 5,000 y pico de pesos. Y bases cuadradas de cristal, 27,700. Todo por un monto de 692,828 pesos. Eso es. Voy a concluir. En orquídea, en este momento de pandemia, de crisis sanitaria y de un presupuesto que se quiere disciplinar y que quiere meterle impuesto a la gente. Eso es ¿Cuál es el destino de esas orquídeas? No, porque dice, el monto, dice aquí todo el objeto de la compra, contratación de servicios de arreglos de orquídeas para ambientación de las oficinas en la sede central del Ministerio de Educación. Para ambientar, sí, claro. Bien, ¿Y quién lo solicitó? La gobernación del Ministerio de Educación, del edificio. Tú dices el 5 de octubre, dices tú. Sí, señor. Dice el documento, yo no lo estoy diciendo, yo estoy reproduciendo lo que dice el documento. Y tú lo tienes ahí. El documento tiene sello. No, de acuerdo, pero, este primer documento pero me basta, del director de compras y contrataciones. Me basta el resumen que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, se supone que hay una institución que es compra y contrataciones, precisamente, que está dirigida por Pimentel, ¿no? Que es una persona que fue parte de Transparencia Internacional. Entonces, hay que investigar eso, la veracidad de eso. Yo todavía no doy por definitivo nada, Carlos, hasta que no se establezca quién tiene razón, porque hay dos versiones diferentes, ¿no? Estamos ante dos versiones. Compra y contratación es una buena vía para... Claro, lo que hay que hacer es una buena Ahora, vamos a leer la versión de Furcal, vamos a dar esa oportunidad, porque hasta ahora estamos leyendo los documentos, y él lo que ha dicho que eso es del PLD, coando, ¿cómo es que él dice? Bueno, documento que del cual nadie se hace responsable, documento del cual nadie se hace responsable, ¿no? Sino que alguien lo filtró. Ayer nadie se hizo responsable del primer memorándum del ministro de Defensa sobre el tema Melton Pinedo, y después salió el otro y nadie se hizo responsable. Pero el otro lo echaba hacia atrás. Yo creo que la orquesta tiene que afinarse y tiene que tener la misma partitura. Sí, exactamente. Esa es una frase que no era mía, era de Danilo Medina. ¿Usted recuerda? ¿Cómo? Era Danilo Medina que la decía, Carlos. ¿Tú no te acuerdas? Sí. Que en su orquesta él dirigía y solamente tenía una sola línea musical, ¿no? Algo así. Yo creo que eso está haciendo falta. Primero eso.
Y segundo, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde usted tiene que actuar como si estuviese frente a una cámara. Yo se lo digo a los funcionarios, a todo el mundo. Correctísimo, como si usted correctísimo. estuviese frente a una cámara de televisión todo el tiempo. Correctísimo. Este es un mundo donde usted ya, el que pretenda hacer truchimanería y en definitiva esto todo se sabe, ahora hay mucha posibilidad de saberlo, ¿no? Entonces, primero eso, hay una sociedad vigilante y es bueno que sea así, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, hay problemas de comunicación, porque ¿qué es lo que viene al caso? Si no es verdad, pues que hay una comunicación, un equipo de comunicación del Ministerio de Educación que aclare esa situación, ¿verdad? Pero evidentemente que hay fallas en la comunicación política de sectores del gobierno y eso también hay que mejorarlo de manera sustantiva, ¿no? De manera sustantiva. Hay que decir la noticia, hay que decirla, porque hay que dar la versión de Fulcar, que tú señalabas como titular y que está publicada en el periódico El Nacional de esta tarde. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, aclaró que corresponde a una acción de la pasada administración la información que se hizo viral este miércoles en las redes sociales sobre la inversión de más de 700,000 pesos en la compra de orquídeas para la ambientación de la sede central de la institución. Fulcar se refirió a un llamado a licitación pública que estaba publicada en la página web de esa institución. Eso no se ha desmentido, eso es cierto. Para la compra de 158 orquídeas estimadas a un costo promedio de 3,732 pesos cada flor. Cada flor. La licitación en total asciende a 692,828 pesos en arreglos de flores naturales y bases, en detalle, pero quiero ver qué más dice. No dice nada del llamado a concurso, la licitación. Al ser consultado, Fulcar dijo que se enteró de esta licitación el martes a las 5 de la tarde y a las 6 ya la había mandado a cancelar. O sea, la noticia sería entonces que él mandó a cancelar la licitación. Esa debía ser no que él atribuye que eso es del PLD. Fíjate el manejo informativo también. Dice aquí, entre comillas, como declaración del ministro de Educación, hay un procedimiento mediante el cual esas solicitudes se suben a las plataformas del ministerio. Inmediatamente me enteré de ello, he instruido por escrito para que se proceda de inmediato a cancelar la solicitud, expresó el ministro Fulcar. Entonces, ahí está la versión. Entonces, el hecho no es solo que se lo esté atribuyendo al PLD, es una cosa, pero el hecho más resaltante, porque eso es una excusa. Eso estaría en duda también, si fue o no el PLD. Ya importa poco quién fue. Lo que importa es que se iba a hacer un gasto superfluo, que se estaba gestionando, tramitando. Pero es muy importante, Carlos. Y que ahora él ha dicho que lo canceló. Es muy importante, Carlos, saber quién instrumentó ese proceso. ¿Quién lo originó? Bueno, claro. Ahí es que está, oye, Carlos, ahí es que está la clave para saber. Hay una publicación oficial, Radamés, ¿alguien la autorizó? Bueno, exactamente. Tenía la aprobación del ministro. Eso es lo que hay que investigar. Y el que lo hizo, porque no tiene sentido que una institución, porque esos son flores muy caras, ¿no? Son importadas en primer lugar. Oye, el director de compras y contrataciones del Ministerio de Educación firma en los documentos que yo te entregué bueno, ahí. Muy está bien. Ahí todo. Pero vamos a dejarlo de ese tamaño, que ya le hemos dedicado mucho a las orquídeas. Demasiado. Vamos a la pausa. La mitad del programa se fue en eso. Sí, pero creo que es importante porque son los conatos que se están tratando de apagar con la pisada, con la suela del zapato, como dijo Alejandro, en alusión a una frase histórica. Puntos y Enfoques es compromiso cada día de llevarles a ustedes actualidad informativa en perspectiva y sobre todo ejercer periodismo con responsabilidad.